frecuencia 222. Buenas tardes, estamos hoy en vivo desde nmmiami.com, transmitiendo nuevamente, haciendo referencia a lo que vimos en la sesión anterior o en la grabación anterior. Esta vez vamos a seguir un poquito más sobre la investigación referente a lo que se trabaja dentro de una sesión de hipnosis. En esta sesión de hipnosis es lo que vamos a ver la continuidad, tomando en cuenta que dentro de una sesión no se puede tomar como cierto la totalidad, podemos también, sin embargo, hacer relación a lo que se empieza a revelar en diferentes ámbitos, no solamente a través de la sesión, sino a través de sueños y a través de otras formas en las que el subconsciente empieza a aflorar información. En esta segunda capítulo, que lo he llamado la sección de una hipnosis, de mi hipnosis, estamos estudiando cuáles son los patrones que pudieran estar surgiendo para poder aplicarse de una manera personal. En esa sesión de la semana pasada pudimos ver que los números que arrojaban aquella secuencia numérica de la que hablaba Nicolás, pudimos hacer, digamos, una correlación de los números para poder llegar a lo que se llamaría hoy o conocida como la resonancia Schumann. Esta parte de este capítulo, de esta segunda parte, es porque hay diferencias entre lo que es un número y lo que es una frecuencia. En esa primera parte vimos cómo los números son, de una forma o de otra, están trabajando sobre una base numérica. Esa base numérica es lo que yo he llamado la fractalidad de un número. Y esa fractalidad se da cuando toda esa composición de números se empiezan a ordenar. Entonces, basándonos en ese orden o basándonos con esa intención, estaba buscando realmente cuál es la frecuencia de la resonancia Schumann, es decir, cuál es la frecuencia del 7.83. Entonces, aquí podemos empezar a desglosar esa segunda parte a la que hago referencia. En esta diapositiva, que es la que vemos a continuación, vamos a ver cuál es la parte de la matemática en la que podemos alinearnos para seguir, aplicar una determinada estructura. Aquí decimos que la frecuencia era 7.83. Esa frecuencia 7.83, en esta lista, esta es la lista de los números a los que yo tengo acceso por haber estudiado cada número y su determinada frecuencia. Buscando el grupo de los 7 con los 3, tengo como resultado que la frecuencia del número 783 es igual a la 849. 849 Hz. ¿Qué significa? Significa que el 783 es un número al cual se le buscó la fractalidad, su fractalidad. Es decir, es un número que estructuralmente o matemáticamente está siendo trabajado o está trabajando a nivel de un fractal. Si no entiende lo que es un fractal, se van al video anterior, donde pudimos hablar de diferentes números y cómo hablamos de un número en base a 3 o en base a 6. Realmente hay 9 números, entonces cada grupo de números están trabajando sobre una base, sobre el 1 con los 8, los 2 con los 7, vimos los 3 con los 6 y así hasta formar un ciclo numérico o una composición de números donde todos aquellos números se correlacionan y van formando una energía de diferentes formas dependiendo de las combinaciones que le hagamos. Entonces, aquí vemos que el 783 es la frecuencia 849. Y esa es una de las frecuencias por la cual decidí hacer esta investigación porque, como vamos a ver posteriormente, se relaciona este número
a, a esta estructura que se dio a través de un ejercicio que se hizo para demostrar, para yo saber o conocer si tenía algún tipo de podía realizar una sesión de hipnosis, si tenía susceptibilidad de una sesión de hipnosis. Existe un team, como lo señalé la semana pasada, que es el team de Colagero Girifasi. Y en una de sus videos hay un ejercicio de inducción hipnótica. Y en ese ejercicio de inducción hipnótica, yo tomándolo, me llegó como visión los números 8164. De esos números 8164 se formó esta composición de números o esta estructura. Esto está relacionado con esta frecuencia de la resonancia Schumann, donde vemos que el 849 está en el inicio, el 849 está en el centro y el 849 está en el final, hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa composición de números, el 8164, que está en las dos primeras líneas de mano izquierda, dan origen a formarse este patrón. Este patrón tiene la característica que esta composición de números nos va a arrojar un número individual. O sea, toda esta estructura nos va a dar una determinada energía. Y esa determinada energía tendríamos que también asociarla a otro ejercicio o otro programa de investigación de hipnosis que está relacionada a la Matrix. Pero ahorita lo vamos a ir trabajando solamente desde la parte de esa primera video de hipnosis, donde se arrojaban aquellos números que nos daba aquella parte de la resonancia, donde buscando la frecuencia de ese número nos lleva a este número, que es el número que sale a través de un ejercicio de inducción hipnótica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a través del subconsciente o el subconsciente estamos aflorando determinados números para un determinado ejercicio que pudiéramos hacer para, digamos, tener más acceso a ese subconsciente y poder así poder obtener más información. Entonces, en la siguiente gráfica vamos a ver cuál es la parte de esta estructura, de esta composición de números y cuál es su estructura en sí. Vemos que si vamos uniendo las líneas del primero de la izquierda con el último de la derecha, todos los números se empiezan a alinear y a formar, por decir así, la energía del 8. Tenemos el 8 en la punta de la izquierda con el 9, el último de la derecha. Entonces ahí tenemos que 8 más 9 es 17 y 17 es 1, 7 más 1 que es igual a 8. En la segunda línea tenemos el 4 y si buscamos el número que se alinea en ese mismo orden, tenemos el 4 con el 4 que nos va a dar el 8. Si así vamos observando que todos los números se empiezan a alinear al par del número que le corresponde dar como totalidad el número 8. Esta es, digamos, la estructura o la energía que mueve este diagrama, este número, esta estructura. Entonces, en el siguiente vamos a ver que esa misma línea empieza a suceder de la misma forma con los segundos números. Entonces, podemos esperar a ver el segundo diagrama y ver que el 1 se empieza a alinear con el 7, el 6 con el 2, el 2 con el 6 y así sucesivamente hasta formar otra vez la energía del 8. Entonces vamos a esperar a ver
la siguiente gráfica y vamos a ver que en todas sus estructuras se repite exactamente lo mismo. Entonces, esto era lo que explicaba anteriormente, donde vemos que la segunda línea se une a la penúltima línea y todos los números se empiezan a estructurar, a alinear de la misma forma. Entonces, lo que explicaba antes. Ahora vamos a la otra diapositiva para ver lo que es la línea número 3. La línea número 3 de arriba hacia abajo y la línea número 3 de abajo hacia arriba. Entonces, vamos a observar en esta siguiente diapositiva cómo volvemos, cómo se repite el mismo ciclo numérico, donde aquí se habla de una composición o de un patrón que está estructurado horizontalmente. Si vemos, tiene 7 números horizontales y tiene 9 números verticales. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver esa tercera línea, que vuelve a repetirse porque es un patrón y los patrones por lo general no, siempre tienen una formación y composición y orden de números exactos. Entonces aquí podemos ver la tercera línea, el 3 con el 5, el 8 con el 9, el 4 con el 4 y así sucesivamente hasta completar toda la fila y seguir con la energía o la totalidad del 8. Entonces ahora vamos a ver la siguiente para ir terminando y vemos que se repite lo mismo. Tenemos en el 5 con el 3, el 1 con el 7, el 6 con el 2 con el 6, hasta completar la línea de derecha a izquierda, izquierda a derecha y seguir con esta energía que se presenta en este número o en este patrón. Entonces ahí ya para finalizar vamos a ver que la línea del centro, que es la última línea, que no tiene par, se empiezan a unir en sus extremos. Y así lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde el 7 se une con el 1, el 3 con el 5, el 8 con el 9 y el 4 con el 4. Entonces, ¿qué significa? Significa que la resonancia Schumann tiene una estructura donde su energía o su base, la energía que la mueve como número es el 8, lo que hemos conocido durante toda esta existencia a lo que se relaciona también como el infinito. ¿Ok? Otra parte que es interesante conocer de esta estructura es que si ustedes buscan en la tabla periódica el número 79, y digo 79 porque son 7 números horizontales y 9 números verticales, el número 79 tiene como componente el oro. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que es un número o es una cantidad de energía interna que lleva a la conductividad. Es decir, ya empieza a conectarse como movimiento energético. Y digo como movimiento energético porque es ahí donde a través de todas estas información y investigación a través de la hipnosis, empezamos a darnos cuenta de que cuando nosotros empezamos a trabajar estos campos matemáticos, que es energía, así como lo decía Nicolás al principio, los números se convierten en formas, se convierten en letras y esto a su vez hace un pulsar. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta conformidad de números, toda esta composición de números, mejor dicho, estamos moviendo una energía, pero no como una energía fija, sino como una energía variante. Podemos crear campos. Nosotros podemos ser un campo energético de mucha fluidez. Podemos trabajar cuando nosotros nos conectamos con todos estos patrones, hacemos que nuestro campo sea variable en vez de un campo fijo.
¿Qué pudiera ser? ¿Qué pudiera significar con trabajar un campo variable? Bueno, es mover mucha más energía, es no tener interferencias, es salirte de todo lo que todo lo que nos puedan programar. Entonces, sobre todo, este patrón en sí es un patrón que estaría relacionado a lo que es el campo electromagnético de la Tierra y mucho más. Entonces, cuando nosotros usamos este tipo de patrón o este patrón que sale de una información de nuestro propio ser, de esa parte más sutil que nos está dando información, es porque es necesario que nos entremos a esta nueva forma de ver las matemáticas. Las matemáticas las hemos visto siempre como operación matemática y tienen infinidad de formas de utilizarlas, pero esto en sí lo que estamos viendo son una estructura y esa estructura crea formas, crea geometría. Entonces, no es lo mismo trabajar con el 8 que trabajar con todas las combinaciones que nos forma un 8 en sí. Y a su vez, ese 8 empieza a atraer a otros números, a ese mismo patrón que forma también otra composición de números. Entonces, cuando nosotros trabajamos un patrón determinada, ese patrón se empieza a alinear con todos los mismos patrones que van formando los mismos números en diferentes composiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde nosotros empezamos a interactuar y crear de una manera diferente. Entonces, vamos a ver cuando en la próxima diapositiva lo que es la unión de todas esas líneas que se fueron relacionando. Entonces, aquí vemos que se forma como una especie de, como un reloj de arena que tiene su parte cilíndrica arriba y abajo, se une en el centro, pero aparte de eso, aparte de esa estructura o de esa geometría de dos embudos relacionados a un reloj de arena, también podemos ver que todas las líneas se unen en un centro y es como que si se creara una explosión energética. Entonces, si sacamos todos los números, entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver como la interacción de toda esa energía que al unirse en el centro se forma esa cantidad de energía en movimiento. Entonces, aquí lo podemos ver en este dibujo, en este gráfico, ya sin los números. Y si somos más creativos y le vamos dando vueltas, vamos viendo que hay una cantidad de secuencia que va formando un patrón perfecto, como todo lo que se da en matemática cuando los números se ponen en orden. Porque una vez que tú pones los números en orden, el orden empieza a emanar. Entonces, es importante saber que toda esta información está relacionada a la frecuencia de la Tierra, a la resonancia Schumann, a los números que corresponden a la frecuencia, a la base numérica y fractal que corresponde a esos tres números determinados, el 7, el 8 y el 3. Entonces, ¿qué hacer con esto? Eso es la parte de lo que ahora entraríamos en conocimiento, porque este es el inicio de una serie de programas que se van a ir entrelazando con otra información. Y la mejor parte y la parte más interesante es que las personas que trabajamos con esto también empiezan a dar esa información que se necesita saber. Y eso también lo vamos a hablar en otros temas, o sea, en otros programas, por una serie de información que viene de que el número en sí no tiene vida propia. Que si nosotros no los activamos a través de nuestros sentidos, ellos no tienen la función que tienen porque no los vamos a trabajar como algo o como una operación matemática, sino que los vamos a empezar a trabajar
a nivel energético. Y para que puedan trabajar a nivel energético, se tienen que activar. Y hay diferentes formas de activarlo. Y eso es lo que vamos a empezar a dar a conocer a través de todos estos programas. Entonces, en el próximo tenemos que es la segunda parte de lo que yo llamaría, dentro de toda esta información que ha venido llegando, lo que se llamarían las notas musicales en la sesión de Alaska. ¿Qué significa o qué quiere decir esto? En este video que está ahí, que se llama, que es hecho por Iracema, del Team Colayero Grifasi, en el 779 Alaska y Groenlandia hay la información donde las notas musicales ya no están en 7, sino en 9. Y eso es lo que vamos a venir estudiando en este próximos tiempos, porque es muy importante empezar a trabajarlo a través de las cuerdas vocales. Entonces, aquí pueden ver que en el minuto 26:10, Nicolás, a través de Iracema, con su pregunta, empieza a revelarse que son 7 notas musicales más 2. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en la próxima diapositiva. Y esto es el inicio de lo que viene en los próximos capítulos de esta sesión. En ese estudio que ellos hicieron de Alaska, se revelan que existen 9 notas musicales. Estas 9 notas musicales son las que ya conocemos: do, re, mi, fa, sol, la, si, y la octava y la novena es pa, ca. Aquí en la parte derecha van a ver el valor de las letras del do, 39, del re y así sucesivamente. Más adelante le estaré informando de dónde viene esa correlación del valor de la letra con el valor del número. Aquí lo que estamos viendo es que el total de todas estas frecuencias, cuando se llevan a la base fractal, terminamos con la frecuencia 531. 531 es una de las primeras frecuencias que vamos a empezar a estudiar. Y eso es lo que vendría ya para el al tercer programa, para poder empezar a enseñar o a explicar todo lo que es la parte de las notas musicales, cómo se van a empezar a trabajar, a los que le resuenen. Digamos que este 531 es una parte de lo que podemos trabajar en la música, es decir, el 531, que es lo que estamos hablando hoy, así muy superficialmente, estaría trabajando con la parte izquierda del cerebro, ¿ok? Es la parte que se trabajaría o lo que se estuviese diciendo como el cuerpo espiritual, el cuerpo material o la energía conocida en esos cuerpos como la energía sexual. Porque cada formación en la materia está formada de una triada. Entonces, esta sería la parte izquierda de esa triada. Más adelante vamos a hablar en la próxima semana vamos a hablar del centro, cuáles son las notas musicales que estarían en el centro y cuáles serían las notas musicales de la parte de la derecha. Y no sé si aquí en la siguiente diapositiva, o creo que esta es la última, a ver si tengo otra más. No, esta es la última. Ok, en la próxima, entonces vamos a ver qué relación tiene la 849 en las notas musicales, trabajando lo que nosotros llamaríamos la energía femenina, la energía emocional o lo que sería la energía de la parte emocional. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta segunda parte y hay muchísima información.
a todas aquellas personas que les resuene, pues hay que tener un poquito de paciencia porque cuando hablamos de este tipo de matemática que no estamos acostumbrados, nos cuesta a lo mejor entenderlo. Pero una vez que lo asociemos a la energía y movimiento, entonces es mucho más fácil de poder aplicarlo al día a día. Así que bueno, un gusto para mí estar esta noche con ustedes y nos vemos y nos escuchamos para la próxima semana. Bye.